el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa noche, nuevamente tu palabra va a ser manifestada en medio de tu iglesia. Señor amado, háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Permite, mi Dios, que tu palabra, la cual es fuente de vida, pueda llenar, Señor amado, nuestro corazón. Que este alimento, mi Dios, Padre, pueda también dar su fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Josué capítulo número 7, de acuerdo a los primeros 15 versos ya analizados, por cierto, sí, verso número 1 al 15, nos narra la historia de un hombre llamado Acán. La Biblia menciona que en el versículo número 1, el pueblo de Israel había cometido, dice la Escritura, prevaricación. ¿En qué consistía la prevaricación? Para aquellos que ya han estudiado desde el día jueves pasado acerca de este tema, la prevaricación consiste en que un servidor o también un juez, alguien conocedor de la ley, si pese al conocimiento de esa ley, se pasa por alto y la violenta o la quebranta. Amén. Es decir, que un prevaricador es conocedor de la instrucción, del reglamento, pero a la hora de emitir su juicio pasa por alto dicha palabra, dicho dictamen, y pone su voluntad sobre la ley. La Biblia menciona que el pueblo de Israel había quebrantado esa ley, ya que todos tenían el conocimiento de no dejar nada con vida en Jericó, ni mucho menos tomar de sus posesiones. La Escritura nos dice que un hombre había cometido pecado en Israel, nadie lo sabía, nadie lo conocía, ya que este delito se lo había llevado a cabo a manera de hurto. También el pueblo del Señor ya conoce ese concepto. Más adelante dice la Escritura que a Josué le dicen sus espías, luego de haber ingresado en un lugar llamado Jai, un pueblo más pequeño o una nación más pequeña, aproximadamente de 11 hectáreas de terreno, en el cual los espías le informan de que era una ciudad pequeña, amurallada por cierto, pero no como Jericó. Y le dicen a Josué: ¿para qué vas a enviar a todo tu ejército si solamente con 2,000 o máximo 3,000 podremos destruir a Jai, a nuestros enemigos? Mas sin embargo, oh sorpresa, los de Jai sacaron corriendo al ejército de Israel, e inclusive dice la Biblia que llegaron a matar a 36 personas, de acuerdo a lo que dice el verso número 5. Esto como consecuencia trajo, dice la Escritura, un desánimo terrible a toda la nación de Israel, haciendo notorio de que la nación se sentía en cuanto a su fortaleza como agua. Es decir, toda esperanza se había desvanecido y el desánimo se había apoderado de toda la nación de Israel. Esta acción, hace que Josué buscara la presencia de Dios, acudiendo y postrándose el rostro en tierra, dice la Biblia, frente al arca. Su objetivo era buscar de Dios, una respuesta ante tan grande desgracia. Él no entendía por qué, en Jericó le había dado el Señor la victoria y ahora en Jai una derrota abismal se había llevado a cabo. Mis amados hermanos, la Escritura menciona que frente a su humillación, frente en este caso a su abnegación por buscar el rostro de Dios, Dios le dice en el verso 13: levántate, Josué, y le expone la problemática. Es decir, que el Señor saca a la luz el pecado que había sido llevado en oculto por un hombre llamado Acán. Recuerde, mi querido hermano, que este pecado se lo llevó a cabo, por medio de un hombre que también su nombre significa turbación o turbador. Versículo, acompáñenme por favor a la Escritura en el verso número 10 y 11. Dios le dice a Josué:
levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, ¿por qué te humillas de esta manera? Sí, una manera muy peculiar, porque este hombre se había acostado cara a tierra. Verso número 11, Israel ha pecado, es decir, tú no, pero sí tu pueblo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Recordando que el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel después de cruzar el río Jordán era de que se destruyera Jericó y nadie siquiera toque y mucho menos coja de aquello que Dios había señalado como anatema. ¿Qué cosa era el anatema? Algo que está separado o dedicado, pero para ser destruido, a diferencia de lo que significa la palabra o el término santo. Versículo número 11, han pecado, dice ahí, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, es decir, lo han tomado a escondidas, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Luego de que Josué se da por advertido de qué es lo que estaba pasando, mis amados hermanos, Dios le dice a Josué qué es lo que se tenía que hacer para poder sacar de en medio de la nación, de en medio del campamento, en este caso el anatema. Ahora bien, Dios le dice a este hombre, versículo número 14, antes de eso, el 13 era algo crucial. Mira lo que dice el verso 13. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Póngale mucho asunto a esta advertencia de Dios, ya que Josué lo lleva a cabo, al pie también de la letra. Versículo número 13. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. ¿Qué es lo que Dios le está dando a conocer a Josué? No solamente su palabra o su voluntad, sino que le está dando la premisa al pueblo de que se ponga aquella noche a cuentas con Dios. Porque santificarse para Dios es prácticamente hacer un acto de conciencia, reconocer culpas, reconocer faltas, y una vez puesto a cuentas con Dios, entonces le puedo decir a Dios, Señor, yo soy santo o soy apartado para poder servirte a ti. El Señor lo que le está diciendo a José y al pueblo es, hagan acto de conciencia, hagan un estudio en sí mismo y díganse si están bien conmigo. ¿Qué es lo que quería Dios con esta primera orden? De que el culpable reconociese su culpa y luego de ese acto de santificación, él pueda así dar a conocer su pecado y buscar obviamente reivindicación por sus malas obras. Pero sin embargo, Dios en su omnisciencia sabía que el culpable no habría de salir a la luz hasta que no sea descubierto. Mucha gente recibe advertencia continuamente, ya sea por parte de la palabra, por parte de revelaciones, por parte de visiones, con sueños, con testimonio, aún hasta por los inconversos recibe alerta de que anden mal camino. Pero, amado hermano, muchos, pese a las advertencias que Dios sí nos hace saber, el hombre calla, enmudece y se escuda tras su pecado y solamente lo reconoce cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuándo? Cuando ya el juicio está sobre él. Versículo número 13. Diga al pueblo, santifícalos y para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema. Ahora, luego de estos primeros 15 versículos, algo va a suceder. El Señor va a hacer diríamos así, una preselección hasta poder llegar al culpable. Primeramente Dios le dice a Josué, verso número 14, os acercaréis, dice ahí, ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, recordando que el tabernáculo estaba en medio del campamento de Israel.
dividido más o menos tal cual como se muestra en esta gráfica. Sí, 3 tribus, sí, por cada punto cardinal. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Aser, Dan, Neftalí al norte, Gad, Rubén, Simeón al sur, al este Isaacar, Judá y Zabulón, y al oeste Benjamín, Efraín y Manasés. Verso número 14. Haréis acercar, dice la Biblia, si mañana por vuestras tribus, es decir, las 12 tribus de Israel. Verso 14. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Ahora, nace una pregunta concluyente. El pueblo estaba ahí. El campamento de Dios, el tabernáculo de Dios también estaba ahí. ¿Cómo habría de hacerse la selección de las tribus? ¿O cómo se podría depurar a tanta cantidad de pueblo para llegar a un solo culpable? Recordando que el pueblo era más de 2 millones de personas. Usted dirá, eso es como buscar una aguja en un pajar. Amén. A veces a usted se le puede llegar a caer en casa una moneda y parece que se la traga a la tierra. Usted mueve todo y no la encuentra. Y el día que usted menos la quiere encontrar, le aparece enfrente. Y usted dice, ven, eso lo estaba buscando. Ahora, pero Dios, mi amado hermano, sí, el cual es conocedor de todas las cosas, Dios quiere aplicar esta estrategia de selección y búsqueda con un solo objetivo. ¿Cuál? Darle tiempo al culpable para que éste reconozca su pecado y pueda él por sí solo buscar en Dios perdón. Cosa, por cierto, que no sucedió. Pero la selección se habría de llevar a cabo. Sí, el pueblo se encontraba en medio del campamento y ahora Josué dice el versículo número, acompáñame, 16. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus. Y dice la Biblia, y fue tomada de las 12 tribus que ya la vimos, fue tomada una sola tribu. Es decir, las otras 11 quedaron sí, apartadas o separadas. No haya ciencia cierta, sí, cómo así se llevó a cabo esta selección. Pero algo puedo yo, sí, como simplemente como un estudiador más de la palabra, llegar a conclusión. Bien se pudo haber elegido a las tribus para llegar hasta el culpable por medio de Urim y Tumim. ¿Qué es esto, Urim y Tumim? Acompáñenme por favor al libro del Éxodo capítulo 28. Libro del Éxodo, segundo libro de la Escritura, capítulo número 28. No digo que este haya sido el método, pero bien pudo haber sido sí, el instrumento que Dios utilizó para poder sí, preseleccionar y descartar a los inocentes de los culpables. ¿Ya lo tiene? Libro del Éxodo capítulo número 28. Nos dice en el verso número 30. Ahí lo tiene también en pantalla. Nos dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y ¿qué más? Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón, ese es el sumo sacerdote, el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, dice ahí, delante de Jehová. ¿Qué era, mi amado hermano, el Urim y el Tumim? Ahora, recordando que estos elementos si formaban parte, de acuerdo al mismo libro de Éxodo capítulo 28, si todo él eran o formaban parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora, estos elementos eran 2 piedras, una tallada diferente de la otra. Era, mi amado hermano, como lo que usted pudiera ver en el día de hoy, como una moneda, es decir, una doble moneda. Sí, una con cara, por así decirlo, y otra con sello. 2 Urim eran sí, 2 Tumim eran no. Y un Urim y un Tumim era esperar en Dios. Así de sencillo.
Estas piedrecillas eran consultadas, sí, por parte del sumo sacerdote cuando Dios, sí, a la verdad, quería simplemente revelarlas por medio de estas piedras. Porque Dios podía hablarle al pueblo por medio de su palabra, por medio de los profetas, pero también por medio del Urim y del Tumim. Cuando Dios quería hacer alguna consulta, bueno, cuando se le quería hacer a Dios alguna consulta en particular, solamente el Urim y el Tumim podían dar, sí, en este caso, respuesta certera en casos de emergencia. Si usted quiere ver un ejemplo de esto, acompáñeme por favor al libro de Esdras, capítulo número 2, verso 63. Cuando el pueblo volvía nuevamente a Jerusalén luego del cautiverio babilónico, muchos se quisieron apegar al sacerdocio, pero habían perdido, sí, en este caso el seguimiento de saber si pertenecían o no a la descendencia de los levitas. Y ahí va a pasar algo. Esdras capítulo número 2, luego de Crónicas. ¿Lo tiene? Esdras capítulo número 2. Acompáñeme del verso 62 al verso número 63. ¿Lo encontró? Dice el Señor: estos, hablando de esos sacerdotes que no tenían registro, estos buscaron su registro de genealogías, y dice la Biblia, y no fue hallado. Es como que usted lo vayan a buscar al registro civil, diciendo que usted es ecuatoriano, y a lo que le van a buscar en el registro civil, en los papeles, no lo encuentran. ¿Cuántos tienen problemas así de documentos con respecto a esto? Sí, de que le ponen mal un nombre, que le pusieron mal una vocal, una consonante, tiene que ir a hacer todo un trámite, ¿verdad? Para poder corregir un error. Estos hombres, había muchos hombres que se allegaron supuestamente a ocupar el cargo de sacerdote, pero antes de ejercer le dicen: a ver, un ratito, ¿cuál es tu nombre? Y a lo que comiencen a buscar en el registro, los nombres de ellos no aparecían. Verso número 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Verso 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, porque el pueblo levita era sostenido por el resto del pueblo, que no comiesen, dice ahí, de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote. ¿Con qué fin dice ahí? Para consultar con Urim y Tumim. Es decir, que se habría de recurrir, sí, a una respuesta divina por medio del uso del Urim y del Tumim. Si en el Urim y el Tumim salía justamente un no por respuesta, esos quedaban descartados totalmente. Pero si salía Urim en ambas caras, sí, de estas piedras, era que Dios mismo estaba corroborando de que ellos sí pertenecían al sacerdocio. Ahora, de esa manera, digo yo, ojo, no la Biblia, cuidado, me va a malinterpretar. De esa manera, bien pudo haberse dado la elección para descartar y encontrar primeramente la tribu, sí, de Judá, sí, como una de aquellas que habrían de, si en este caso se tomaras en cuenta para encontrar al culpable. Volvamos por favor a Josué capítulo 7 para continuar en el tema. ¿Lo tiene? Josué capítulo número 7, verso, sí, número 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo. Recuerden cómo lo hizo acercar, primeramente por sus tribus, dice el verso número 16. Sí, y fue tomada de esas tribus una tribu. ¿Cuál tribu? La tribu de Judá, verso número 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado una familia, la familia de Zabdi. Hizo acercar a toda la familia, obviamente, de Zabdi, su casa, por los varones, y fue tomado ¿quién? Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Bien pudieron haber acercado las 12 tribus y tiraron las piedras. A ver, vamos con la tribu de Benjamín. No, salieron 2 tubín, ustedes no son. La otra, ustedes no son. Cuando llegaron a Judá, tiran las piedras y dicen, ¿salió qué cosa? Salió Urim, esta es. Vamos. Ahora sí, todos los varones principales, tiran Urim y Tumim, hasta que llegaron a un solo hombre. A uno solo. Ahora recuerden, ¿por qué este proceso tan largo, como les dije? Dios queriendo dar espacio para que el culpable pueda reconocer su culpabilidad y pueda por sí mismo pedir perdón. Esto fue un largo proceso, mis queridos hermanos. Pero el culpable, mientras más se estaba dando la coladera, más escondido se estaba. ¿Cuántas veces cuando el maestro sale a tomar la lección en medio del aula, los estudiantes se esconden atrás del compañero? Que no me vea, que no me vea, que no me vea. ¿Verdad? Peor si no ha estudiado. Peor si no ha hecho la tarea. ¿Verdad? Se esconde. Así estaba acá, escondido. Pero, si para Dios nada hay oculto, decía el salmista, ¿a dónde me iré? Decirte tu espíritu. Si me voy, podríamos decirlo, a lo alto de una montaña, ahí está su espíritu. Si me escondo en el Seol, ahí también está su espíritu. Él, amado hermano, está en todo lugar. Dice el versículo número 19. Entonces Josué le dijo ¿a quién? A Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Ahora, qué importante estas palabras. Cualquiera diría, Dios está contento con lo que está sucediendo. Mire lo que dice el verso número 19. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. ¿Por qué Josué empieza con estas palabras? Por la forma, por el proceso en que se llevó a cabo esta elección. Por eso, haciéndole notorio a Acán de que para llegar a él Dios había tenido mucha misericordia, que para poder llegar a él Dios se había tomado la molestia, mis queridos hermanos, de incurrir en un largo proceso selectivo para que él pueda llegar a reconocer su culpabilidad. ¿Cuántas veces deben de pasar en tu vida años para poder recién, luego de 20 años, decir, es verdad, Señor, estos 20 años estoy pecando, pero recién ahorita voy a reconocerte como mi Salvador o como mi Señor? Bien pudiendo haber venido a Cristo hace 20 años atrás, bien pudiendo haberle servido. Sí, mucha gente, amado hermano, yo no digo que estoy inconforme con los ancianos cuando vienen a Cristo. Yo me alegro cuando viene una persona anciana a Cristo, pero más me alegraría si viniera un joven a Cristo. ¿Por qué? Porque un joven venido a Cristo tiene mayor energía, tiene mayor capacidad, tiene, amado hermano, toda una vida por delante que la puede consagrar a su Dios. Pero no, mucha gente joven dice, cuando llegue a viejo es que voy a buscar de Dios. Y ya vienen con un bastón, vienen, amado hermano, que no pueden caminar y dicen, ahora sí voy a servir a Dios. ¿Y de qué le vas a servir? Ahora, óigalo bien, yo no minimizo a los ancianos. De hecho, doy gracias a Dios por las canas que hay en la iglesia, porque ellos son pilares y fundamentos, sí, que sirven para orar, sirven para clamar. Pero, amado hermano, no desaprovechemos, sí, el buen tiempo que Dios nos da para reconocer su nombre y servirle. Muchos escuchan el mensaje a buena hora, a buen tiempo, pero espera que venga la desgracia, la enfermedad, sí, que venga la situación difícil para recién levantar cabeza. Amados hermanos, Dios le decía a Acán, dale alabanza y dale gloria a Dios por lo que ha sucedido. Versículo número 19. Y declárame ahora lo que has hecho. Amado hermano, aquí pasa algo curioso. ¿Por qué también salen a relucir estas palabras? El culpable está frente a toda una congregación. ¿Tú no crees que todo el auditorio estaba delante de él? Pero cuando Acán fue llamado, Acán estaba mudo.
Dice, ¿y ahora qué hago? Aquí estoy. Amados, yo me pongo en los zapatos de Acán. Están, sí, 2 millones de personas. Y bien pudo haber dicho Acán: Josué ha llamado a santificar. Y eso lo llamó la noche anterior. Yo creo que Acán durmió a pierna suelta ese día. Esa noche Acán durmió plácidamente. Esa noche Acán prácticamente dijo: yo no tengo de qué arrepentirme. Lo que hice bien hecho está. ¿Pues que acaso Dios no se ha dado cuenta que a mí me hace falta dinero? Porque eso fue lo que tomó Acán. Tomó plata, tomó oro y tomó también un manto babilónico para arroparse. Acán dijo: Dios sabe que a mí me falta dinero, que a mí me falta plata y me falta vestido. Pero sí, no creo que igual después de tanta gente que hay vaya a dar conmigo. Duerme toda la noche plácidamente y al día siguiente comienza el proceso selectivo. Acán pudo haber dicho: ojalá que entre tantos que hay, sí, a mí me pase por algo. Yo no he de ser. Alguien más también en medio de las naciones o de las tribus debe haber hecho lo que yo hice. Pero oh sorpresa, todo fue que comenzó el proceso y apareció Judá. Y dijo: uy, coincidencia, Judá ha aparecido. Y yo soy de Judá. Pero yo no creo tampoco. Póngale a 1 millón. Sí, póngale a unos 100.000 personas. 100.000 de Judá. Eran más, por supuesto. Claro que sí. Ahora, la Biblia dice que luego de que fue elegido Judá, fue elegido, dice el versículo número 11, la familia de Sera, o la cabeza, el príncipe. El principal han de haber quedado unos 10.000 por lo menos. Y dijo: entre 10.000 yo no creo que den conmigo. Y oh sorpresa, sigue la depuración. Luego, sí, hacen llamar a la familia, dice la Escritura, de Sera. Versículo número 17. Luego va bajando y da a la familia de Zabdi. Y luego va bajando, y cuando llegan a los hijos de Carmi, es decir, el padre principal de la familia, y aún así Acán escondido. Es como que manden a llamar a tu papá y tu papá tenga 5 hijos, y entre esos 5 uno sea culpable. Y aún así Acán callando y diciendo: son 5 hijos igual, yo no creo que den conmigo. Y para su sorpresa, Josué le dice: Acán, eres tú, decláramelo. ¿Por qué has esperado todo este proceso en silencio? Amados, Acán es el típico caso de un corazón endurecido. El típico caso de un corazón o una conciencia cauterizada por el pecado. La Escritura nos dice en el versículo número 20 que luego que es confrontado persona a persona, cara a cara, dice el verso 20: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente, le dice a él, yo he pecado contra el Dios de Israel. ¿Cuándo reconoce su pecado? Cuando ya está prácticamente, sí, al desnudo. Cuando ya no hay nada que hacer. Ahora, recuerde esto, mi querido hermano, la sentencia es muy severa. ¿Cuál era la sentencia de Dios por el culpable? Verso 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Recordemos algo: por el acto o por la acción que cometió Acán, ¿cuántas personas murieron? ¿Cuántas? 36 personas habían perdido su vida. Es decir, que 36 familias quedaron sin su padre o sin su esposo. Amén. Traten de cotejar toda la información en ese sentido. Verso número 20. Acán responde, sí, a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y comienza y diciendo: y así he hecho. Es decir,
Y lo hice de esta manera. Comenzó a contarlo a lujo de detalle. Ahora recuerden, los que entraron en Jericó no entraron cualquiera, entraron los hombres de guerra. Es decir, que Acán era un soldado, ¿verdad? Usted recuerda que el Señor había dado una disposición en Jericó. Los ejércitos de Israel iban adelante, luego venían los sacerdotes con los cuernos de carnero, y al último venía el arca del pacto o el arca del testimonio. Y los soldados tenían una sola orden: luego de que caigan los muros, cada quien entre derecho y denle muerte y destruyan todo lo que hay en la ciudad de Jericó, con una sola excepción. ¿Quién tenía que ser guardado con vida? ¿Quién? Rahab y todos los que estaban en su casa. Verso número 21. Y dice este hombre: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Me encantan los detalles. Es decir, sí, tomé esto y está bien bonito, le cuento. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y mire, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, es interesante todos los detalles de Acán, porque coordinan perfectamente con lo que dice Santiago capítulo 1, verso número 13 al 15. Acompáñenme rápidamente, no pierda Josué, por favor. El proceso que narra Santiago calza como anillo al dedo con la narración que da Acán. ¿Qué le motivó a Acán tomar el manto babilónico, sí, la plata y el oro? La codicia. Pregunto, ¿por dónde entra la codicia? Por los ojos, dicen. Verso número, ya lo tiene, Santiago capítulo 1, verso número 13 al 15. Dice el Señor: cuando alguno es tentado. Amén. Ahora recuerde, esto ya lo he explicado. Una cosa es tentación y otra cosa es prueba. La prueba proviene de Dios. La tentación, sí, proviene, sí, del enemigo de nuestras almas, Satanás. Amén. La prueba toma como ocasión, sí, la circunstancia para evaluar al Hijo de Dios con el fin de que éste pueda crecer, mientras que la tentación toma como oportunidad mi debilidad para hacerme caer. Amén. ¿Sí está claro el asunto en ambas áreas? Verso número 13. Dice el Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, si tú te ves en algún apuro, ¿sí?, en ese sentido, de algo que pertenece a tu debilidad, no digas: Dios me está probando. Estás equivocado. Mucha gente dice: ay, hermano, yo no sé qué será. Sí, pero las cosas a veces pasan. Sí, justo yo estoy ahí y yo creo que es Dios mismo. No, es el diablo el que lo está haciendo, porque se está aprovechando de qué cosa, de tu debilidad. Dios no se aprovecha de tus debilidades, sino más bien si te da oportunidad en tus fortalezas de seguir creciendo. Pero Satanás, cada vez que ve una debilidad, te la va a poner siempre por delante para que tú puedas caer. Amado hermano, dice la Biblia que si alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Si aparece una mujer delante de ti, diga: ay, Diosito, es una prueba. Eso no es una prueba. Amén. Eso es una tentación. Ahora, la tentación tiene algo muy, muy particular. Tal cual como le he dicho, se aprovecha de tus debilidades. Eso es bien conocido como las concupiscencias. Las concupiscencias son las debilidades de tu
de tu carne. Recuerda que las concupiscencias estarán contigo hasta el día que tú te mueras. Amén. Pero tu labor como hijo de Dios es mantener las concupiscencias en estado o con los breques apagados. Amén. El Señor fue claro en ese sentido. Orad, sí, para que no caigáis en tentación. La única fórmula que yo conozco por la Biblia para no caer en tentación es la oración. No hay otra fórmula. Tú puedes pasarte todos los días leyendo la Biblia, pero si no oras vas a caer en el pecado. Te lo aseguro, te lo firmo. Pero si tú oras y das a tu vida de oración el soporte de la palabra de Dios, no caerás jamás en tentación. Porque Dios sabe auxiliar, sabe socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque en oración piden fortaleza, piden ayuda, piden ministración del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la Biblia. Amén. Cuando alguien ha caído en tentación, sí, usted mismo saque sus conclusiones. Es un cristiano, un típico cristiano que no está orando. Ay, hermano, es que no puedo. Obviamente no puede orar. Por eso es que cae. Si usted orara, si usted se fortaleciera, pregunto, si usted pusiera a cargar las pilas recargables, claro está, se le apagará el radio. Usted mismo responda. No. Pero si usted se descuida de cargar el teléfono, ¿qué sucederá? Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si usted no se recarga en oración, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su ánimo? ¿Se apaga o se enciende? ¿Sí? Así que hoy ya tiene muchas respuestas de por qué falla, de que por qué peca, por qué dice que es débil. Simplemente porque su vida de oración está de bajada, está declinando. Si usted quiere fortaleza, quiere mantenerse firme y no pecar, no ofender a Dios, le invito a orar para que su vida cada día sea de poder, sí, en el Espíritu de Dios. Verso 13, dice el Señor, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, dice ahí, no puede ser tentado por el mal, ni Él, dice ahí, tienta. Esa labor ya la tiene el enemigo de nuestras almas. Verso 14, sino que cada uno es tentado, óigalo bien, cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo de mal que habita en esta naturaleza caída. Por eso es que yo le digo, mi querido hermano, que la concupiscencia en el creyente estará ahí. Eso no significa que estemos en pecado, simplemente está ahí, pero es nuestra labor en Cristo de que se mantenga inactiva. Amén. Por eso cuando damos consejo le decimos a nuestros hermanos, mientras no nos salgan alas luego de la muerte, por así decirlo, si seremos murciélagos y no ángeles. Porque en esta tierra estamos susceptibles a cualquier situación. Amados hermanos, debemos buscar refugio en Dios, debemos orar, debemos potencializar nuestra búsqueda para no caer en tentación. Amén. La Escritura nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo de la carne, es atraído y seducido. ¿Qué es lo que pasó con Acán? ¿Qué dice? No pierda, por favor, no pierda Santiago 1. Verso número de Josué capítulo 7, verso número 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Se acuerdan que ahí hay un detalle? Dice, muy bueno. ¿Qué fue? ¿Qué fue para él ese asunto? Algo muy codiciable. Fue muy bueno. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 1 verso 14? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué nos atrae? ¿Lo bueno o lo malo? Hablando ya en buena ley, lo bueno nos atrae.
yo le pongo una sopa mal hecha a ver si la trae. Claro, pero lo bueno para la carne. Usted póngale a un joven el internet y la Biblia y va a ver qué escoge. Sí, vaya a ver qué escoge. Póngale a un adulto ya. Sí, el partido de sus equipos favoritos y la casa de Dios y va a ver qué escoge. Y ya viene el mundial, por cierto. Vamos a ver qué escoge. Cada uno es atraído, dice ahí, y seducido. ¿Para qué fue para acá este asunto del manto babilónico, la plata y lo que fue? Fue algo bueno para él. Fue seducido, fue atraído, como cuando alguien pone su mirada en un marido que no es su marido. ¿Sí? Pone su mirada en alguien que no es su mujer. Es atraído y seducido. ¿Pero por qué es atraído? Porque ya el mal habita en su ser. Ya el deseo, la concupiscencia, ¿sí? Esta naturaleza caída, ¿sí? Es atraída por el mundo. Por eso Pablo tenía este conflicto. Decía que él tenía una ley en su cuerpo, ¿sí? Él quería hacer algo en el espíritu, pero su carne quería hacer lo opuesto. Pero en esa lucha, ¿sí? Cada creyente que la tiene debe de salir más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo? Orando y buscando, sí, sus atrios, buscando siempre refugio en Dios. La Biblia menciona, para concluir en esta parte de Santiago, verso número 1, verso 14, capítulo 1, verso 14, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, como cuando la mujer queda embarazada, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da luz? Reciba a su niño, la muerte. ¿Qué es lo que tenía Acán en medio de su tienda? Ya tenía la muerte. Vio, fue atraído, fue seducido, lo tomó, es decir, concibió, y cuando le escondió, todo estaba hecho. Había muerte en medio del campamento. Y para su desgracia, Dios le sacó el pecado a la luz. Pero su acción, recuerda, tuvo, sí, duras consecuencias. 36 personas habían muerto por ese pecado. Verso número 22. Él la había escondido, recuerden el verso 21, lo había escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Qué pena de acá. Teniendo tanta riqueza, nunca la pudo disfrutar. Cosa curiosa. Así es el pecado. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y esa es la actitud correcta cuando hay un pecado oculto. Buscar a pasos agigantados una solución al problema. Fueron corriendo a la tienda, y he aquí, ¿qué dice la Escritura? Y he aquí estaba escondido bajo tierra en medio, fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Verso 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron ¿a quién? A Josué. Y dice ahí, versículo número 23, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Ahora, pregunto, ¿Dios admite al pecador? Claro que sí, pero aborrece su pecado. Ahora todo estaba, sí, expuesto. Tanto el dinero, el manto babilónico, y también, sí, el oro. Verso número 23. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué,
a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron ¿a quién? Tomaron a Acán, hijo de Zera. ¿Qué más tomaron? El dinero. ¿Qué más? El manto. ¿Qué más? El lingote de oro. ¿Qué más? Sus hijos. ¿Qué más? Sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle. Luego se lo llamó el Valle de Acor. Ahí, como está escrito, obviamente ya se sabía que era el Valle de Acor, pero los fueron y todo lo dejaron en un valle. Amado hermano, ¿por qué tuvieron que morir sus hijos? ¿Quién había cometido el pecado? ¿Quién? Acán. Pero ¿por qué sus hijos y todo lo que tenía, sí, comienza, por así decirlo, a pagar las consecuencias de su pecado? Primer punto, vayamos a Deuteronomio capítulo 24. Veamos la regla bíblica. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. ¿O lo dejamos para la otra semana? No. Deuteronomio capítulo 24, verso número 16. Pero quiero por favor que analice bien el texto, porque muchos lo malinterpretan para encontrar justificación, sí, y una justificación fuera de lugar por no interpretar correctamente el texto. ¿Ya lo tiene? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, el texto leído, ¿a dónde apunta? A que cada uno, ¿sí?, morirá por su propio pecado. Ahí apunta. Ojo, el texto lo que dice es que cada quien va a morir por su propio pecado. Pero a la hora de interpretar, mucha gente dice, no, si el papá peca, que muera el padre y que no muera el hijo. Si el hijo peca, que muera el hijo y que no muera el padre. Pero el texto más bien aclara es que si el padre peca, el padre muere. Si peca el hijo también muere. ¿Eso qué implica entonces? ¿Pecaron acaso los hijos de Acán? Pues déjeme decirle que sí. ¿Cómo pecaron? Acompáñeme por favor a Levítico capítulo número 5. Gracias a Dios, todo está en la Biblia. ¿Lo tiene? Libro de Levítico capítulo número 5. Algo era concluyente en el testimonio que había dado el propio Acán, y que Levítico 5 también, sí, así lo considera. ¿Ya lo encontró? Capítulo 5, verso número 1. ¿Qué nos dice? Si alguno o si alguien pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde escondió Acán su robo? No en la tienda. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? De manera específica, vuelva por favor a Josué. Capítulo número 7. Versículo, sí, número 21. ¿Dónde lo escondió? En la parte final. Y he aquí, ¿ya lo encontró? Verso 21, en la parte final. Y he aquí que está escondido. ¿Dónde? Bajo tierra. ¿Dónde? ¿En dónde?
Una tienda por lo general tenía cuartos o divisiones por medio de telas. Una era por lo general la recámara de ¿quién? La recámara de los patriarcas o de los padres. Pero, oh sorpresa, Acán había escondido, sí, sus robos, sus hurtos, los había escondido en medio de la tienda, a vista y paciencia de todos los que vivían en esa casa. Es decir, que todos tenían conocimiento de lo que había hecho su padre. Recuerden, mi amado hermano, cuando Dios le declara el pecado a Josué, no lo declara de una manera singular como que si uno solo hubiese pecado, sino que lo declara haciendo notorio de que habían participado más de uno. Pero ¿en qué momento? En la complicidad a la hora de haber callado el pecado. Todos fueron llamados a ser santos, a santificarse aquella noche. Pero la familia de Acán, aun cuando sabían del mal, todos decidieron quedarse callados. Miren lo que dice Josué capítulo número 7. Y Josué capítulo número 7, verso número 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo los mandé. Y también, mire que todos son términos plurales, han tomado, ¿sí? Si no hubiera dicho han tomado del anatema y hasta han hurtado y han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. En medio. Todo esto denostaba, mis queridos hermanos, que toda la familia de Acán lo sabía y lo estaban encubriendo. Como cuando la madre así ampara al hijo que viene con lo robado en casa. Uy, mijito, venga, para que no haya todo buscando a la policía, venga, ahí, entre con todo lo robado. Amén. Amados hermanos, tanta culpa tiene como el que cometió el delito, como el cómplice. Aún nuestras leyes actuales así lo amparan y también dan castigo para el encubridor, para el cómplice. Amén. La Escritura, mi amado hermano, frente a estas evidencias, versículo número 24. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25. Y le dijo Josué, ¿qué le dijo? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, o el Valle de la Turbación, hasta hoy. ¿Por qué, mi amado hermano? Usted dirá, ay hermano, eso es la ley. Le invito a que abra los libros de la gracia. Acompáñeme por favor al libro de Hebreos, capítulo número 12, verso 28, antes de Santiago. Muchos se amparan, es que Dios es amor. Y yo digo amén. Pero Dios también, más allá de ser amor, mire lo que dice el versículo 28 y 29 para la iglesia que está sometida bajo la gracia. ¿Qué dice la Biblia? Así que, ¿ya lo quieren? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque es el reino de Cristo, y ese reino entramos, tengamos, ¿qué cosa? Es decir, seamos gratos. Si usted está muerto de hambre y alguien le trae un plato enorme de comida luego de haberse saciado, ¿qué es lo menos que debe de hacer? ¿Qué es lo mínimo que debe de hacer? Eso.
gente viene destruida a Cristo. El Señor le restaura su vida, pero no quieren siquiera lavar su plato. Luego de que Dios les arregla los problemas, dicen gracias Señor, y se van. Les da el empleo, gracias. Los saca de los problemas, gracias. Los sana, gracias, y se van. Mira lo que dice el Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, un reino que nadie lo va a derrumbar, que nadie lo va a quitar. Por lo menos, ¿qué cosa dice la Biblia que debemos de tener? ¿Ah? ¿Y cómo tenemos? Diciéndole todo bien, gracias Señor, gracias por el reino. Así. Lee la Biblia. Y mediante ella, es decir, mediante esa gratitud, ¿a dónde nos empuja el Señor? ¿A dónde? Léelo. Léelo, mi amada iglesia. ¿A dónde? Quiero escucharlo. ¿A dónde? Por mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Pero de qué manera? Sirviendo. No llenándonos la boca de alabanza, sino llenando toda la parte, toda la fibra de nuestro ser, sirviéndole. Verso 29, ¿por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Mira lo que dice el verso 29. Por eso que el verso 29 tiene un contexto. ¿Qué dice el verso 29? Porque nuestro Dios, es decir, si no le servimos en gratitud, ¿qué va a pasar? Ahí es que sale el texto. Porque nuestro Dios es fuego. También es fuego consumidor. Es amor para quienes, para los que con grato corazón le sirven. Pero es fuego consumidor para los ingratos que luego de haber recibido de Dios el pan, haber recibido el sacrificio de Cristo, se olvidan y hacen en su vida lo que les da la gana. Ese es el asunto. Si no le servimos con gratitud, entonces Dios se hace a los ingratos, ¿qué cosa? Fuego consumidor. Amados hermanos, no corramos la suerte de Acán. Porque a la larga, si Acán se hubiese aguantado, usando un término de joven, si se hubiese aguantado un ratito, Jai, que cualquiera diría sería como una expresión de dolor, Jai, que era la segunda ciudad, Jai habría de ser el premio para todo el pueblo, porque Dios en esa ciudad les habría de autorizar de que todos los despojos serían para los soldados. Y ahí no solamente había lingotes de oro, plata, había de todo. Por no haberse aguantado un tiempito más en su desesperación, tomó por adelantado, porque mucha gente se desespera, quiere ahorita quiero, hermano, ahorita. Y Dios, espérate, ten paciencia que tu bendición llegará a su debido tiempo. Jai era la recompensa para toda la nación de Israel. Pero adelantándose, amado hermano, ¿por qué? Por su concupiscencia, lo único que pudo ver fue muerte para él, muerte para sus hijos, destruyó todo, pudiendo haberlo obtenido todo también, si hubiese obedecido y hubiese sabido esperar en Dios. Acán, su mujer, sus hijos, su ganado, vieron el desenlace, amado hermano, de la sentencia de Dios. Todos habrían de ser muertos y quemados, poniéndolos como ejemplo para toda una nación. ¿Cómo quieres terminar tu carrera cristiana? ¿En victoria o en derrota? Esa elección tú la tomas, mi querida iglesia. Que Dios te bendiga en esta gloriosa noche.